En este video podrán apreciar todos los procesos mediante el cual un cuerpo aumenta su volumen debido a su temperatura y cómo todos estos afectan los estados de agregación, denominados dilatación térmica. Vamos a responder un interrogante: ¿por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Por esto el cuerpo necesita aumentar su volumen. Cuando en lugar de aumentar su volumen, la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar distintas estructuras, como por ejemplo las vías del tren. Las industrias que fabrican rieles los entregan con una medida de 12 metros. Es necesario unirlos generalmente abulonados para formar las vías. Durante el día la temperatura es de 40 grados, obviamente la temperatura ambiente, pero también puede alcanzar una temperatura superior. Dicha temperatura provoca dilataciones en las vías, favoreciendo que las uniones se provoquen deformaciones. Por esta razón, justamente en dichas uniones se deja una separación de unos 5 milímetros, denominado junta de dilatación. Otros ejemplos de dilatación térmica son los siguientes: las vías de un tren, porque su dilatación se hace evidente en el verano por el clima. Las ruedas de un auto, pues al aumentar la temperatura, el aire de la rueda gana presión y se dilata. Las puertas de una casa, pues en este caso la madera, al aumentar su temperatura, se dilatará. Esto se nota cuando abrimos o cerramos la puerta. El asfalto de las carreteras, pues al aumentar su temperatura, se dilatan. Es por eso que se debe colocar una pequeña partitura para que al dilatarse no se quiebren. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo podemos distinguir tres casos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Dilatación lineal se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de los cuerpos que se dilatan linealmente son las varillas, los alambres y las barras. A continuación le vamos a presentar la ecuación de dilatación lineal. Por aquí tenemos LF es igual a LI por 1 más coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperaturas. LF significa longitud final, LI significa longitud inicial. 1, todos conocemos el número 1, nuestra letra griega, que en este caso es el coeficiente de dilatación lineal, y el triángulo y la T son la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Así tendremos nuestra ecuación de dilatación lineal. A continuación vamos a observar un ejemplo de dilatación lineal. Bueno, los materiales que necesitamos son dos recipientes. En uno el agua caliente y en el otro agua fría, un recipiente de vidrio y un huevo. Utilizaremos el frasco de vidrio para meter la mitad del huevo. Luego colocamos el frasco con el huevo en el recipiente donde tenemos el agua con hielo y podemos observar que el huevo va entrando al frasco. Por otro lado, cogemos el mismo frasco y lo colocamos en el recipiente de agua caliente y se observa que el huevo se va a salir. Conclusión: la presión de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa si ésta cumple con tener una temperatura constante. Dilatación superficial se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas y planchas. A continuación le presentaremos nuestra ecuación de dilatación superficial. Aquí tenemos que AF significa área final,
Ahí significa área inicial, 1 el número 1, 2 el número 2, nuestra letra griega, coeficiente de dilatación superficial, y triángulo T, que significa diferencia de temperatura. Entonces nuestra ecuación se leería así: área final es igual a área inicial por 1 más el doble de nuestro coeficiente de dilatación superficial por la diferencia entre temperatura. La diferencia de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. A continuación le vamos a mostrar un experimento de dilatación superficial. Para ello necesitaremos un recipiente, preferiblemente redondo, un trozo de aluminio y plastilina. La plastilina es necesario que tenga el área de nuestro recipiente. Y necesitaremos una fuente de calor, en este caso la estufa. A continuación, los pasos para nuestro experimento. Tomaremos nuestro trozo de papel. Recuerden que la circunferencia deberá tener la misma área de nuestro recipiente. Se someterá al calor y dejaremos pasar un corto tiempo. Podremos observar que después de un corto tiempo, nuestra superficie se habrá dilatado lo suficiente para ser mayor que el área de nuestro recipiente. Para medirlo, ponemos el trozo de aluminio, tomamos la base de nuestro recipiente y la enmarcamos. Como podrán observar, el área no es la misma y la superficie se ha dilatado. La dilatación volumétrica o cúbica es aquella que se produce cuando las tres dimensiones de un cuerpo son igualmente relevantes. Algunos ejemplos de estas son las estacas de jardín y los dados de parche o los mismos dados de parquet. A continuación podrán observar un experimento en el que se evidencia la dilatación volumétrica. Los materiales son los siguientes: una botella, un globo y una fuente de calor. En este caso, un recipiente con agua caliente. El procedimiento es el siguiente: vamos a tomar el globo y lo vamos a colocar en el pico de la botella. En el momento que lo tengamos así, vamos a pasar a meterlo en el recipiente de agua caliente. En los cambios más comunes en el calor sobre un material está la dilatación del material, el aumento del tamaño. Esto puede pasar en una, en dos o en tres dimensiones. Cuando en tres dimensiones normalmente se refiere a los fluidos, aquí veremos cómo el aumento de un fluido cuando se aplica el calor. El aumento del fluido sucede por el aumento de aire y agua que se presenta en el líquido por consecuencia de aumento de calor. Más tarde, al bajar la botella del baño María, se puede notar claramente cómo el globo desciende. Luego, por la ausencia de calor, el globo empieza a desinflarse. A continuación le presentaremos la ecuación de dilatación volumétrica o dilatación cúbica. Por aquí tenemos que volumen final se representa con BF. BI significa volumen inicial. El número 1, el número 3 que todos conocemos, nuestra letra griega, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, y el triangulito y la T es igual a la diferencia de temperatura. Entonces pasaremos a nuestra ecuación. Volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el triple del coeficiente de dilatación volumétrica por la diferencia entre temperaturas. Recordemos que la diferencia de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial.